Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, sean bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. Espero que estén muy bien, porque estoy segura que mis alumnos se han cuidado mucho, tomando todas las medidas indicadas por el Ministerio de Salud. Es muy importante que sepamos acatar las orientaciones del gobierno en caso de emergencia, como en el que nos encontramos actualmente. Las instituciones del gobierno especializadas en catástrofes son las que deben guiarnos en situaciones de emergencia nacional e internacional, como es el caso de la pandemia del COVID-19. Los países que no han seguido las normas han tenido un alto costo en vidas humanas y nosotros como país tenemos que evitar llegar al colapso del sistema de salud. Y para eso han sido las normas de mantenernos el mayor tiempo posible en casa. Para una sociedad llegar realmente al desarrollo económico, debe tener un alto nivel de desarrollo social y cívico, lo que se traduce en disciplina y orden. Por eso les digo, manténganse cumpliendo con las normas de distanciamiento, usen la mascarilla, mantengan la distancia y hagan lo que las instituciones responsables nos orienten. Así cuidarán su salud y la de sus seres queridos, y demostrarán que son ciudadanos civilizados y conscientes. Comencemos ya nuestra fascinante clase de Ciencias Sociales. Pero recuerdan, ¿qué debemos tener siempre en cuenta para esta clase a distancia? Claro que sí, nuestros pasos básicos. Cuaderno de Ciencias Sociales, lápiz, libros, computadora o celular en caso de tenerla, y encender nuestra radio o televisión para iniciar. ¿Listos? Pues vamos a la retroalimentación de nuestra clase pasada sobre el arte en el siglo XIX. Vimos que fue un siglo muy importante para la humanidad, porque en él se hicieron grandes descubrimientos e inventos que han evolucionado y que siguen siendo usados hoy en día, como por ejemplo, la locomotora, la fotografía, el vehículo eléctrico, la anestesia, teléfono, termómetro clínico, fonógrafo, generador eléctrico, el avión, sistema de transferencia eléctrica, la cinematografía, la radio, el radiocontrol y la aspirina. Pero también aprendimos conceptos como siglo. Un siglo es un periodo de 100 años, tomando en cuenta la era cristiana, es decir, usando el calendario cristiano. Manifestaciones artísticas. Las manifestaciones artísticas son expresiones creativas que, mediante el uso de diversos recursos, permiten a las personas mostrar sus ideas, emociones y la percepción que tienen sobre el mundo exterior. En el proceso de desarrollo, el arte encontró distintas formas de manifestarse en el mundo que nos rodea, como por ejemplo, la pintura, la música, la literatura, la arquitectura, la escultura, la danza, el teatro, el grabado, la fotografía, el cine y el arte digital. Ya en el arte moderno encontramos artistas que unen diferentes manifestaciones del arte para conseguir transmitir un mensaje determinado de manera personal y efectiva. Un movimiento artístico es una tendencia referente al arte, con una filosofía y estilo común, seguida por un grupo de artistas durante un periodo de tiempo y a nivel mundial. Y vimos los siguientes movimientos artísticos:
como por ejemplo el romanticismo. Los orígenes más remotos de este movimiento se encuentran en la música y en la literatura alemana e inglesa de finales del siglo XVIII. Este surge como una reacción en contra de los esquemas rígidos del clasicismo y recibe un enorme influjo del arte gótico. Vimos en la literatura a Víctor Hugo, considerado por muchos como el mejor escritor francés de la historia. Fue poeta y novelista, y entre sus obras más notables destacan Nuestra Señora de París de 1831, Los Miserables de 1862 y El hombre que ríe de 1869. Del realismo aprendimos que este nace entre los años de 1850 y 1875, como reacción al exceso de antimentalismo propio del romanticismo, y se caracteriza por representar las cosas como son en realidad. Las nuevas ideologías sociales, el nacimiento de la fotografía y el desarrollo científico serán sus bases doctrinales. Pusimos de ejemplo del realismo Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. El joven huérfano Tom Sawyer vive en un pueblo de Mississippi a cargo de su tía Polly. Tom choca con el orden establecido de los adultos y esta experiencia que vive junto a Huckleberry Finn, su mejor amigo, lo llevará a convertirse en un adulto. Hablamos también del impresionismo. La pintura impresionista no posee argumentos, sino estampas, escenas urbanas y campestres. El mundo más representado va a ser el del ocio, en interiores como cabarets y café, y en el exterior natural usado como divertimento. Impresión. El sol naciente es un cuadro del pintor francés Claude Monet, cuadro que dio nombre al movimiento impresionista. Hoy tendremos una clase igual de hermosa, llena de conocimientos, así que comencemos ya. El siglo XIX comenzó el 1 de enero del año 1801 y terminó el 31 de diciembre de 1900, llamado el siglo de la industrialización. Fue un siglo fundamentalmente para el desarrollo de la humanidad en todas las áreas de la existencia, debido a grandes descubrimientos científicos, inventos, revoluciones industriales, en el ámbito del pensamiento y, por supuesto, el arte. Por eso hoy dedicaremos nuestra clase a conocer el arte del siglo XIX. Seguimos hablando de arte y no te puedes mover porque va a dar inicio la clase más fascinante, nuestra clase de Ciencias Sociales. Hoy vamos a ver la segunda parte del arte en el siglo XIX. Un hermoso viaje por la historia de la humanidad a través de la cultura. Vamos a conocer otros movimientos artísticos importantes del siglo XIX. Como hemos visto, los movimientos del arte se reflejan en todas las manifestaciones, como por ejemplo en la pintura, escultura, la arquitectura, la música, la danza, artes decorativas, hasta en la moda, entre muchos otros. Por eso, van a haber ejemplos en varias manifestaciones del arte en cada movimiento. Vamos a ver el primer movimiento. Antes de hablar de los movimientos pictóricos, quisiera comentarles que el prefijo neo, pegado a la palabra a la que modifica y sin guión, neo, es un elemento compositivo que significa nuevo o reciente. Y como todos los prefijos, de acuerdo con la ortografía de la lengua española, se escribe sin guión y unido a la base a la que se incorpora. Neoimpresionismo es el nombre de un movimiento artístico europeo y de vanguardia
que emergió entre 1886 y 1906. El término neoimpresionismo fue acuñado por el crítico de arte Félix Fénéon en el conjunto de artículos recopilados bajo el nombre Los Impresionistas y publicado en la revista Vogue en París de 1886 sobre la octava y última exposición impresionista. Señalaba que las raíces de estos desarrollos se situaban en las artes visuales del impresionismo, pero ofrecía a su vez una nueva lectura del color y la línea en la práctica de Seurat y Signac. Usan colores puros, no admiten mezcla, salvo la mezcla de colores vecinos en el círculo. Estos, matizados entre sí y aclarados con el blanco, engendran la multiplicidad de los colores del prisma y de todas sus graduaciones. Fue el movimiento artístico que realmente llegó a manifestar los postulados impresionistas. Además, fue el retorno a la sistematización impresionista, a la técnica del puntillismo o divisionismo. Es una posición extrema del impresionismo el que aplica más rigurosamente la teoría sobre el color, pues es un movimiento artístico de finales del siglo XIX, liderado por Georges Seurat y Paul Signac, cuyos trabajos ya en 1884 se pueden considerar neoimpresionismo. Un baño de Assisnier es un cuadro del pintor francés Georges Pierre Seurat, realizado en 1884 y exhibido en el National Gallery de Londres. Las modistas Rue de Caire hace 1885 y 1886. El postimpresionismo fue un movimiento artístico que se desarrolló durante la década de 1890, caracterizado por un enfoque subjetivo de la pintura, ya que los artistas buscaban evocar emociones a través de sus obras, dejando a un lado el realismo. Algunos plantean que la idea de los postimpresionistas no era renegar, repudiar u olvidar el impresionismo, sino perfeccionarlo, mientras que otros, por el contrario, plantean que el postimpresionismo no era tanto una extensión del impresionismo, más bien un rechazo a sus limitaciones. Los postimpresionistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Entre las principales características del postimpresionismo es lo que surgía del impresionismo, en la medida en que admitía la importancia del lado subjetivo, humano, emocional y sentimental, expresado y no solo en su aspecto superficial, de reproducción de la realidad, como lo hicieran los autores del impresionismo. Si bien su estilo varía mucho, la pintura postimpresionista comparten algunas características como los motivos simbólicos, colores poco naturales y sus pinceladas pictóricas. El término postimpresionismo fue utilizado por primera vez por el crítico de arte británico Roger Freeth Elliot para calificar las obras expuestas en la Grafton Gallery en Londres en 1910 de Paul Cézanne, Vicente Van Gogh y de Paul Gauguin. La Noche Estrellada, 1889, de Vicente Van Gogh, colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Vicente Van Gogh, autorretrato. Detalle de un autorretrato de Cézanne, 1875.
Los jugadores de naipe, 1892. La revolución industrial impulsa los principales cambios que sufre la arquitectura en la segunda mitad del siglo XIX. Trae consigo los nuevos materiales de construcción, como son el hierro, el acero laminado, el hormigón armado o el vidrio. Con estos se construían lugares funcionales surgidos de las necesidades de la nueva sociedad capitalista e industrial, lugares donde se necesiten grandes espacios diáfanos como invernaderos, mercados, zeppelin, naves, fábricas, puentes, bibliotecas, etc. La arquitectura de hierro fundido es una forma de arquitectura desarrollada mediante el uso de ese material y técnica. Fue un estilo prominente en la era de la Revolución Industrial, cuando el hierro fundido se volvió relativamente barato y el acero moderno aún no se había desarrollado. Entre los primeros ejemplos de la arquitectura monumental que incorporó el hierro fue la cúpula del Mercado de Granos de París, Francia, en 1811. La casa del comisario del Royal Naval Dockyard, Bermuda, 1820. Se considera la primera casa construida con una estructura de hierro. En 1836, la iglesia de San Leopoldo, Folónica, incorporó por primera vez en la arquitectura eclesiástica elementos de hierro expuesto. Continuamos ahora con el modernismo, conocido como Arte Nouveau en Francia, Jugendstil en Alemania y modernismo en España. Es el nombre que se da al movimiento artístico con el que se culminó el siglo XIX y con el cual comenzó el siglo XX. La línea y la acentuación de las curvas, de los elementos espaciales, de forma fantasiosa, es uno de los rasgos definitorios de este estilo. Lo complicado de las formas, la sensación de movilidad, la continua referencia a la naturaleza en cuanto a lo que significa de viva, de dinámica y de cambiante, se suman al uso de materiales como el cristal, la madera y el hierro fundido. El repertorio formal más empleado son las líneas y formas vegetales, que aparecen trenzadas o rítmicamente movibles. El modernismo se caracteriza por su refinado gusto estético y su origen se encuentra en el movimiento inglés Art y Craft, artes y oficios, cuyos precursores fueron William Morris, que abogaba por el uso de prácticas artesanales frente al maquinismo invasor, o sea, el uso constante de las máquinas. Antonio Gaudí, el máximo exponente del modernismo imaginativo. El simbolismo formulado por el poeta Jean Marais, que en 1886, a través de un manifiesto publicado en el diario Le Figaro, suponía una reacción frente al naturalismo y al impresionismo, y a él se adscribieron nombres como Gustave Moreau, pintor francés, precursor del simbolismo. La aparición de 1875, Gustave Moreau. Surrealismo representado, de Odilon Redon. El simbolista, Puvis de Chabannes y Paul Gauguin. Este movimiento tuvo la intención de crear un arte nuevo, joven, libre y maduro, que representaba una ruptura con los estilos dominantes que le precedían. Crearon entonces una nueva estética donde incorporaron elementos de la naturaleza y se beneficiaron de los avances de la revolución industrial para crear su arte, como el uso del acero y el cristal. Algo importante para entender la cultura moderna es tener en cuenta dos ideas fundamentales que para ellos fueron la base de su existencia. Una, la conciencia de que
el futuro ya ha comenzado, algo íntimamente relacionado con el concepto de progreso y la convicción de que para tener futuro hay que romper las pautas o doctrinas de las etapas anteriores y crear normas propias. El modernismo, entonces, es la ruptura con el pasado y la apuesta por el futuro desde su presente. Hemos llegado al cierre de la clase del día de hoy. Trabajamos el tema, el arte en el siglo XIX. Y estoy segura de que han aprendido mucho y que seguro van a continuar investigando sobre el tema, porque hay grandes artistas que no hemos podido conocer, porque el tiempo de la clase es muy corto para lo largo que es la historia del arte. Hemos estado conociendo el siglo XIX, un siglo fundamental para el desarrollo de la humanidad. Nuestros días les deben gran parte de su desarrollo en todas las áreas, la ciencia, la tecnología, el arte, al maravilloso siglo XIX. Chicos, los espero la próxima clase para conocer el arte en el siglo XX en nuestro magnífico viaje por el saber. Yo soy Yoncel Ferreras y esta fue otra fascinante clase de Ciencias Sociales. ¡Chao!